Entonces es una ciencia que pertenece al campo de la psicología científica, tiene más de 5.000 años en su historia, en su recorrido. Se puede considerar como una sugestión que es capaz de modificar la conducta de la persona mediante la imaginación. Para llegar a este estado de hipnosis, siempre vamos a estar en el estado de lo que es la onda cerebral alfa o zeta. Principalmente cuando alfa empieza a ingresar a zeta, es el mejor estado para la conexión con lo que es el estado de hipnosis. Entonces, el objetivo de una sesión y de llevar a una persona a la sesión, al estado de hipnosis, es lograr un estado mental emocional adecuado, inducido por una serie de sugestiones o instrucciones. Y desde ahí cambiar esas programaciones subconscientes y esas creencias. Podemos hacer autohipnosis o autosugestión, o sea, para mí mismo, para uno mismo, pero también la misma técnica la puedo utilizar en el consultorio, por ejemplo, para brindar esta herramienta a otras personas, ¿sí? A nuestro consultante para acceder a ese estado de reprogramación. Para despejar algunos mitos y prejuicios, es importante que tengas en cuenta o que le comentes a tu consultante que en todo momento va a estar consciente. Es un trance hipnótico, pero no pierde la conciencia. O sea, ni se duerme, ni queda ahí como perdido en un espacio. Siempre va a estar consciente, va a estar en este aquí ahora, va a estar siguiendo mi voz, mis instrucciones, o si lo estoy haciendo para mí mismo, voy a estar escuchando esa meditación, esa guía, con esas indicaciones hipnóticas para tener acceso a esa reprogramación, pero siempre estoy consciente, no se pierde la conciencia en ningún momento. La persona no va a decir ni hacer nada que no quiera hacer, no puede quedarse atrapado en ese trance hipnótico. La hipnosis elimina o anula el control voluntario de la persona. O sea, en realidad la persona siempre tiene control. Si hay algo que no lo quiere decir, no lo quiere compartir, tranquilamente puede mantener el control sobre su voluntad y no expresarlo, no compartirlo y mantenerlo aún en secreto si así quisiera hacerlo. Es una terapia que no exige ningún esfuerzo de parte del cliente. Lo importante es que justamente que no haga esfuerzo, que se relaje, se entregue y toda la información va a ir surgiendo en el momento que corresponda, ¿sí? Y no se puede manipular a la persona. ¿En qué ámbitos puedo estar aplicando la hipnoterapia? Bueno, en realidad prácticamente en todos, pero bueno, la superación personal, cuando quiero mejorar la concentración, el rendimiento, reconstruir o mejorar nuestra autoestima o autocontrol, superación, ¿sí? Sentirme más óptimo, permitirme llegar a esos lugares de éxito, de crecimiento personal, etcétera, poder trascender limitaciones que estoy teniendo en la vida. Puede ser en el ámbito de la ayuda terapéutica, como tratamiento psicológico para un dolor crónico, para trastornos psicofisiológicos, la ansiedad, fobias, traumas. La podemos usar para hacer regresiones y buscar esos recuerdos reprimidos que puedan estar allí en la conciencia. En casos de adicciones, como para dejar de fumar, de tomar alcohol, ciertos comportamientos alimentarios, hábitos negativos que la persona pueda tener, para reprogramar experiencia, ¿no? No sé, por ejemplo, de dejar de repetir siempre lo mismo en una relación de pareja, en la relación con el dinero, con la profesión, con lo económico, con la salud, ¿sí? Y el éxito en la hipnosis, para lograr ese éxito, es súper importante principalmente que haya una buena carga emocional, ¿sí? Estas sugestiones tienen que llegar a la mente subconsciente, o sea, no solamente quedarse aquí en esta mente con la cual estamos, por ejemplo, comunicándonos ahora, que es la mente consciente. Necesito que esa sugestión, esa información
pueda ingresar al subconsciente. Y para eso, sí o sí, se necesita ese estado alfa o ese estado zeta, que lo vamos a ir obteniendo a través de una relajación profunda y donde esa persona se pueda sentir en confianza en esa guía y apoyo del terapeuta. Y es donde ahí va a haber predominio de lo que es el sistema nervioso parasimpático, ¿sí? Eh, Cuando se dan esas órdenes o esas sugestiones hipnóticas, esas palabras deben estar cargadas siempre de emoción y convicción. La persona tiene que tener esa convicción profunda de que eso es posible, ¿sí? Cuando vamos introduciendo los nuevos programas, tienen que estar cargados de emoción y de convicción. Si no hay emoción, no va a haber reprogramación en ese subconsciente, ¿sí? Es súper importante esto, el estado de emoción. Para hablar un poquito más, para explicarte un poquito mejor sobre las ondas cerebrales, cuando nosotros estamos en estado de vigilia, en estado de actividad, estamos en el estado beta. Beta es entre 14 a 20 ciclos por segundo en esa actividad de, por ejemplo, si estaríamos poniendo unos parchecitos en la cabeza y haciendo un electroencefalograma, estaríamos midiendo esta actividad cerebral y estas ondas de las cuales hablamos. Entonces el estado beta es ese estado en el que estamos alertas, estamos despiertos, somos conscientes de todo lo que está pasando allí. Es la mente ágil, es la mente que me permite actuar, ¿sí? Cuando ingresamos a alfa, bueno, beta puede ser beta de bajo rango y de alto rango. Alto rango ya es cuando estoy en un nivel de estrés, tengo mil cosas que hacer, me está preocupando algo, estoy atravesando una situación particular, no sé, de divorcio, un familiar enfermo, lo que sea. Esas ondas cerebrales pueden elevarse un poco más de 21 hacia arriba y entre lo que llamamos betas de alto rango, lo cual me acerca más a lo que llamamos el nivel de estrés. Cuando empezamos a entrar en ese estado de relajación, es donde ingresamos a lo que llamamos la mente alfa. Esa cantidad de ciclos por segundos empieza a ser menor, ya hay de 7 a 14 ciclos por segundo. Y este es el estado perfecto para lo que es desarrollar la creatividad, la intuición, la relajación, la memoria, y es donde empezamos a abrir como la llave a esa mente no consciente, ¿sí? A esos programas subconscientes. Un estado alfa no necesariamente tengo que estar en estado de meditación para acceder a alfa, quizás puedo lograrlo, no sé, caminando en un parque, sentándome a disfrutar de un paisaje, ahí también voy entrando a ese estado alfa, ¿sí? Y el estado Z ya es el estado de meditación propiamente dicho, cuando estoy en un estado de meditación bien profunda, donde aún escucho la voz y la guía de quien está guiando esa meditación, por ejemplo, pero mi cuerpo está inmóvil. O sea, mi cuerpo no reacciona porque estoy en un estado de introspección bien profundo. En Z las frecuencias cerebrales son en promedio de 4 a 7 ciclos por segundo. Entonces, en este estado de 7 ciclos por segundo, un poquito más, un poquito menos, que es donde alfa ingresa a Z, es el estado ideal para la frecuencia de hipnosis. Ahí, cuando llegamos a Z, es el estado de hipnosis. El niño, ¿sí? Hasta los 7 años, su actividad cerebral es Z. Por eso es que el niño capta a través de todos sus sentidos y graba directamente en su programa de la mente, su programa inconsciente, sin analizar, pensar si esto es verdad, no es verdad, lo que sea, ¿sí? El niño hasta el año de vida aproximadamente está en delta, del año de vida hasta los 7 años está en zeta, de los 7 a los 12 desarrolla alfa y de los 12 en adelante recién desarrolla el estado de beta. Incluso también tiene que ver un poco con la escolarización, la edad en la que el niño va ingresando a las etapas escolares. Pero en Z, para la práctica de hipnosis que vamos a estar realizando, Z es el estado perfecto, es el estado ideal para conectar tanto con tu yo interior, con tu yo superior, con esa parte intuitiva interna y el estado de meditación profundo. Aquí es donde principalmente vamos a estar accediendo para hacer la reprogramación de todo aquello que querramos realizar, tanto en nosotros o en nuestro consultante.
Y delta es de 0 a 4 ciclos por segundo. Generalmente vemos delta cuando estamos dormidos o, por ejemplo, cuando estamos bajo anestesia, estamos en ese estado delta. Este es un estado necesario para disfrutar de un sueño profundo, un descanso reparador, ¿sí? Y donde también las celulitas gliales y microgliales se encargan de la poda de las partes cerebrales, de aquellos circuitos que ya no necesitamos, ¿sí? Cuando, por ejemplo, estamos muy cansados, muy saturados mentalmente y hacemos una siesta, descansamos un rato, le permitimos al cuerpo dormir unos 15, 20 minutos, muchas veces decimos, ay, fue reparadora esa siesta, ya tengo mi mente despejada. ¿Por qué? Porque mientras estamos en ese estado de sueño, en estado delta, toda esa información que está allí acumulada de lo que hemos estado viviendo y pensando durante el día, estas celulitas gliales y microgliales se encargan de ir podando y como hacer espacio y lugar. Lo mismo en todas aquellas conexiones neuronales de ciertos circuitos, de hábitos que habitualmente teníamos y hemos dejado de usar, van a ir siendo marcados con una proteína, la CQ1 y algunas otras, y en estos momentos de sueño, estas celulitas van a ir como haciendo la poda de esos circuitos y desconectando esas conexiones y creando nuevas conexiones neuronales, donde también el cuerpo, a través de, porque mientras dormimos tenemos predominio del sistema nervioso parasimpático, y es donde el cuerpo se conecta con los mecanismos de autocuración naturales del cuerpo. Por eso también es tan importante las horas de sueño y que cada persona pueda lograr descansar, dormir las horas que el cuerpo necesita. Hay periodos de vida que quizás necesite más tiempo, más horas, y hay otros periodos que quizás necesite menos, que tiene que ver con lo que eh, vivimos desde la psiquis. O sea, mientras yo estoy en un conflicto activo, mientras estoy transitando una situación que he vivido aguda, dramática, inesperada, y la tengo ahí, la mente está rumiante y estoy en un estado de predominio más bien simpático, durante ese periodo de tiempo vamos a dormir poco. El cerebro va a ordenar que estemos más tiempo en vigilia porque necesito resolver esa situación. Cuando salgo de esa situación, voy a entrar a lo que se llama la fase vagotónica, y es donde voy a necesitar dormir y descansar muchísimo más para que la biología pueda repararse y volver a su programa habitual. Entonces, las horas de sueño pueden ir variando de una persona a otra y de un periodo a otro de la vida. De estas ondas cerebrales, las que más nos interesan son las ondas Z, o cuando alfa ingresa a Z, porque allí vamos a acceder a lo que es el estado de hipnosis. En ese estado vamos a ir trabajando para todas las herramientas que vamos a ir aprendiendo a lo largo de este módulo. Para hablar un poco de lo que es la mente consciente y la mente subconsciente. Esta imagen del iceberg que nos diagrama muy fácilmente todo esto, ¿no? Eso que yo veo en mi vida, no sé, la situación de pareja, la situación económica, la situación de, no sé, de un síntoma, una enfermedad, ciertos conflictos, ciertos caos, cosas que, no sé, lo que está ahí apareciendo y emergiendo en mi vida, ¿sí? Todo eso, que es lo que vemos como el iceberg, ¿sí? Fuera del agua, como una pequeña partecita, que es lo que veo, lo que sé, lo que soy consciente, lo que recuerdo, es solo el 5% de mi mente. Es una parte muy, muy pequeña. Esa parte de ese 5% en promedio, ¿no? Depende del nivel de conciencia y de despertar que ya hayamos alcanzado. Hay personas que quizás estén en un 3%, personas que estén en un 10%, en un 15%. Y esa mente consciente, estamos hablando de un promedio de 5%, emite unos 40 bytes por segundo para crear mi realidad externa. Ahora, todo eso que está debajo del iceberg, ¿sí? Toda esa gran masa de hielo que está debajo del iceberg, que hablamos de un 95%, es lo que llamamos la mente no consciente, y sería el espacio donde se encuentran todas esas programaciones. Todos estos programas que traemos, por un lado, desde el inconsciente colectivo, la parte cultural, todo ¿sí? Lo que habitualmente, ya desde la sociedad y la cultura donde he nacido, donde me he ido criando, me ha ido formando y me ha ido culturizando.
todo lo que tengamos que ver con el transgeneracional y las memorias familiares, ¿sí? Así como heredo el color del pelo, de los ojos, con textura física, también de alguna manera heredamos experiencias de mis ancestros no resueltas, sus secretos, traumas, experiencias que han ido viviendo, son heredadas a las generaciones siguientes. A ver, hay estudios que se hicieron, por ejemplo, con ratitas, donde a estas ratas se las exponía a unas flores, por ejemplo, y cada vez que olían las flores, que estaban en contacto con estas flores, recibían una descarga eléctrica. La generación siguiente, a los hijos de estas ratitas, incluso se repitió hasta 6 generaciones siguientes de hijos, o sea, hijo, nieto, bisnieto, tataranieto, etcétera, de estas ratitas, hasta 6 generaciones. Cada vez que estos hijos de estas ratas pasaban cerca del contacto con estas flores, aunque no recibieran la descarga eléctrica, tenían en sus células, vivían el mismo estrés que si hubiesen recibido la descarga eléctrica, ¿sí? Entonces ahí vamos viendo a través de la ciencia cómo también heredamos del transgeneracional ciertas memorias y traumas o experiencias no resueltas. Que como hemos visto en el módulo El viaje del alma, ¿sí? Esas experiencias son las que álmicamente he elegido heredar de esos ancestros, ¿sí? No fueron castigo, ni mala suerte, ni nada, ¿sí? Todo lo que los otros programas que también están allí es lo que hablamos del proyecto Sentido, que va a tomar desde unos meses antes de la gestación, todas las etapas de los 9 meses del embarazo, desde el momento de la concepción hasta el momento del parto, del nacimiento, y en promedio hasta los 3, 4, 5 años de vida, llamamos proyecto Sentido, que es una de las partes donde más grabamos programas, memorias o engramas. Y los programas de la vida de adulto, de adolescencia, o de esa infancia hasta los 7, 8 años de vida. Recuerden que hasta los 7 años de vida la mente del niño está en estado Z, ¿sí? Ha desarrollado solamente el estado Z. Recién de los 7 a los 12 empieza a desarrollar alfa. Por lo tanto, todo lo que vive y capte por sus 5 sentidos tiene implicancia en esa programación subconsciente. A través también de los avances de la ciencia se ha podido evaluar que, por ejemplo, si un niño está dormido, un bebé, un niño pequeño está dormido en la habitación y quizás papá y mamá están discutiendo, aunque no, el niño no sea consciente de esa discusión, está dormido en otra habitación, pero papá y mamá están discutiendo, se están agrediendo, el niño libera hormonas del estrés. Pero si papá y mamá se están riendo, están cantando, están felices, libera hormonas y neurotransmisores del estado de dicha, de felicidad, de gratitud. Entonces, por ahí vemos que no solamente es lo que el niño solamente perciba con sus oídos, con su vista, con su tacto, sino todo lo que acontece a su alrededor en esa etapa de proyecto sentido queda muy grabado allí en esa conciencia. Y todo lo que vayamos viviendo por hecho de alto impacto emocional y por repetición en esa adolescencia y en esa edad adulta. Si constantemente estoy repitiendo una situación donde, no sé, me expongo a que me agredan, a que me digan eres un tonto, no sirves para nada, todo lo haces mal, eso va tallando también a ese programa y me lo empiezo a creer, y una vez que me lo creí, pasó a ser creencia, pasa a ser programa. Y todo lo que viva de alto impacto emocional, todo aquello que viva donde sienta una gran carga emotiva, pasa a ser programa subconsciente, ¿sí? Entonces esto para profundizar por ahí un poquito en lo que es esa programación subconsciente. O sea, nosotros cuando vayamos a buscar a través de esta herramienta de la hipnosis algo para reprogramar, primero vamos a empezar viendo lo que está arriba del iceberg, ¿no? Esto que veo, que la persona va a decir, bueno, vengo por este síntoma, vengo por esta situación económica, vengo por esta situación con mi pareja, con mis hijos, con mi compañera de trabajo, con mi jefe, pues etcétera, ¿no?
pero sabemos que la causa de todo eso, el origen de todo eso, no está ahí. Está en todo esto, está en su historia colectiva, social, cultural, está en su historia transgeneracional, está en su historia de proyecto sentido, concepción, nacimiento, primeros años de vida y a infancia, adolescencia o cuestiones de adulto, ¿sí? En proyecto sentido les nombré en un momento un poco antes de la concepción. ¿Qué significa eso? A ver, significa que cómo ha estado mamá y papá preparados para traerme al mundo, también va a grabar esos engramas o programas. Por ejemplo, si papá y mamá estaban locos por tener un hijo, o si estaban demasiado estresados porque ya hacía varios años que estaban tratando de tener un hijo y ya venían con frustración y con desánimo, o bien no estaban para nada preparados y les cayó como un baldazo de agua esa sensación. Todo eso previo va a ir marcando también esas memorias en ese programa inconsciente, ¿sí? Que luego, como fuimos viendo un poco en el video anterior, se van a ir repitiendo a lo largo de mi vida para que las pueda ver, pueda buscar el origen y pueda ir sanando y liberando todos esos programas de lo cual yo no soy. Es como si quisiéramos pulir un diamante, ir sacando sus capas, 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 hasta que brille su luz más pura, ¿sí? Entonces eso es un poco también este camino de recorrido en la vida, ¿no? Como ese viaje que hace el alma, ir teniendo ciertas experiencias para conocer la totalidad de todo lo que no soy, para ir limpiando, limpiando, limpiando todo eso que no soy, hasta que mi alma brille en su plenitud como ese diamante, como lo que realmente soy. La mente subconsciente reconoce y actúa únicamente con pensamientos que lleguen envueltos en emoción y convicción. Si no hay emoción y la persona no termina de tener esa convicción en esto, lo más probable es que no haya una reprogramación muy eficaz y tengamos que seguir trabajando en ello. Toda palabra sin emoción no tiene ninguna influencia sobre la mente subconsciente. Por eso también, esto que le decía en un momento, cómo también grabo en esa mente no consciente por hechos de alto impacto emocionales. Toda situación que vivo de alto impacto emocional impacta en ese subconsciente de forma positiva o negativa, depende del contenido de a lo cual estoy asociado, ¿sí? Entonces, cuando guiamos a una persona en esta parte hipnótica, tengo que lograr que la persona conecte con la emoción, conecte con el sentir, ¿sí? Que lo pueda sentir en su cuerpo. Y acá hablamos un poco de lo que es una mesa con 4 patas. Cuando solamente hay una opinión sobre esto nuevo, es como si tuviera una mesa con una sola pata. Si tengo una opinión fundada, o sea, tengo un fundamento que empieza a sostener esta opinión, empiezo a tener una mesa con 2 patas. Ya cuando se convierte en creencia, empiezo a tener una mesa con 3 patas. Y cuando llego a la profunda convicción, es cuando ya tengo esa mesa con 4 patas y eso ya está instalado y eso se empieza a ver y a manifestar en ese mundo externo. Todo lo que empezamos, todo lo que vivimos y experimentamos está ahí como conectado entre esas redes neuronales. Como vemos aquí en estas neuronitas, ¿sí? Estas son las neuronas, las células del cerebro, y se van a ir conectando e interconectando entre unas y otras, depende de las experiencias y vivencias que vamos teniendo en cada segundo de vida, ¿sí? Y esto es lo que hace que hayan como distintos programas en este cerebro, eh, en esta mente no consciente, ¿sí? También hablamos un poco aquí de lo que es la neuroplasticidad. Sabemos hoy que nuestro cerebro es capaz de absolutamente todo, 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 todo. Puede cambiar cualquier hábito que hoy tengamos y que nos parezca que no es óptimo, que no es saludable, lo podemos cambiar más allá de la edad que tengamos. Antes se decía que a medida que crecíamos, pues ya ese cerebro ya quedaba así como estaba, ¿no?
y que solamente el niño era el que tenía esta posibilidad de neuroplasticidad. Hoy se sabe que el niño tiene mayor neuroplasticidad, eso sí, es verdad, pero el adulto la sigue teniendo, y siempre que trabajemos en este proceso de repetición y de vivir experiencias, de hecho, de alto impacto emocional, estoy reprogramando a esa mente no consciente, estoy reprogramando esas redes neuronales, estoy creando una neuroplasticidad y puedo crear absolutamente todo lo que quiera crear diferente, pero solamente cuando trabajo en ese mundo interno. Por eso siempre me van a escuchar decir, mi mundo interior crea mi mundo exterior. Como es adentro, es afuera. Y una vez que logro modificar algo en este mundo interior, en esta construcción, esta neuroplasticidad, que también va a tener un impacto a nivel celular, porque las células también van a ir recibiendo esa información y reprogramándose, también va a empezar a cambiar ese mundo externo que me rodeaba. No va a quedar estático, no va a quedar exactamente igual. Hay piezas de ese rompecabezas de la vida que comienzan a moverse para estar en el lugar perfecto, para estar en el lugar de la armonía, para estar en ese lugar que tenga que ver más con la perfección y con eso a lo que aspiro llegar, ¿sí? Eh, Antes de pasar a hablar del campo electromagnético del corazón, quiero cerrar otra cosita aquí. Esto que les decía recién es importante. ¿Por qué? Porque muchas veces el ser humano tiende a tener apegos a lugares, a personas, a situaciones, y es como que nos acostumbramos y queremos que eso siga siendo igual. Siempre que voy construyéndome a mí mismo, voy trabajando en mí mismo, hay cosas que comienzan a acomodarse afuera, así como comienzan a acomodarse los problemas, los conflictos o lo que sea, quizás hay parte del escenario también se mueva, a lo mejor me mudo a un mejor lugar, a lo mejor hay personas que ya no se acercan tanto a mí como antes y nuevas personas empiezan a llegar a mi vida. Todo eso es perfecto, porque ya he experimentado esa materia, ya he aprendido esa materia, esos personajes ya no forman parte de lo que continúa en mi escuela de la vida, ¿sí? Y ya he modificado mi mundo interior y voy a empezar a traer cosas diferentes a mi mundo exterior, ¿sí? Más compatibles con la nueva programación. Y me voy a ir acercando cada vez más a eso que aspiro, a ese mejor ingreso, a esa relación de pareja, a ese estado de salud, a ese estado de vínculos, a ese estado de bienestar, de despertar o de lo que sea. El campo electromagnético del corazón y la coherencia cardíaca, porque lo hablamos también aquí. Por lo menos desde mi lugar, ¿sí? Yo este módulo de hipnosis lo estoy compartiendo desde un lugar de integrando parte de la neurociencia, parte de lo que es la parte de la coherencia cardíaca, el perdón y otras cosas más que vamos a seguir viendo, porque el corazón, que está regulado por los estados emocionales, va a ir creando un campo que se llama electromagnético alrededor de nuestro cuerpo, ¿sí? Este campo electromagnético, cuando está, ¿no?, en su perfección, cuando yo estoy en estado de armonía, estoy en estado de alegría, de dicha, de gratitud, de bendición, es donde ese campo, ese corazón late a la frecuencia perfecta, va a crear un campo electromagnético alrededor del cuerpo que a su vez está conectado con el latido de la madre tierra y con el latido cósmico del universo. Entonces estoy alineado al universo y a la tierra a través de ese latido cardíaco. Y eso empieza lo que empezamos a decir, ¿no?, que empieza a crear una coherencia y empezamos a traer a nuestra vida cada vez cosas más armónicas. Y también es el mensaje desde ese estado de coherencia cardíaca, porque ese latido, esa frecuencia vibracional, ese campo que se empieza a crear allí en el corazón, va a tener influencia directa con el cerebro y con todos los órganos del cuerpo. Todas las células del cuerpo van a estar recibiendo esta información, ¿sí? El campo la parte eléctrica del corazón es 60 veces mayor que la del cerebro y el campo magnético del corazón es 5000 veces mayor que la del cerebro. Decimos que el campo electromagnético del corazón es muchísimo más grande y más fuerte y potente que el del cerebro.
Incluso se sabe que es el corazón el que tiene más vías de conexión hacia el cerebro que del cerebro hacia el corazón. El corazón tiene unas 40.000 neuronas, o sea, tiene células del sistema nervioso dentro del corazón, y hay más circuitos de comunicación desde el corazón al cerebro que del cerebro al corazón. Y el corazón, hablamos de la intuición del corazón, cada vez se habla más desde este término, y los estudios que se han hecho en relación a esto, por ejemplo, se le ha indicado a personas a que estuvieran mirando en un ordenador, en una computadora, imágenes que iban pasando, iban siendo seleccionadas al azar, imágenes de ternura, de amor, de peligro, de estrés, de diferentes cosas, y lo que se observaba en esto era que el corazón reaccionaba unas milésimas de segundo antes a que vea la imagen. O sea, antes de que nos aparezca en la pantalla una serpiente que lo quería atacar, eh, o un bebé sonriendo con ternura o lo que sea, el corazón cambiaba su latido y producía este campo electromagnético, y producía esta reacción milésimas de segundos antes a que aparezca la imagen. Por eso hablamos de la intuición del corazón. Y por eso también vamos a tener muy en cuenta cuando hagamos esta práctica de la hipnosis, conectar con este estado de coherencia cardíaca, llevar a la persona al corazón y a la respiración para activar esa coherencia cardíaca. Cuando respiramos en un promedio de 5 segundos, inhalo en 5, retengo, exhalo en 5, estoy creando esa coherencia cardíaca, estoy de alguna manera creando ese campo electromagnético del corazón más acorde a ese estado de armonía para atraer también experiencias de armonía y también crear armonía en mis células, en esa comunicación con mi biología, ¿sí? Aquí les puse algunas imágenes. Ese campo electromagnético, de alguna manera, cuando nos conectamos con otras personas, pues también nos interconecta con el otro. Y eso, lo que estoy pensando, sintiendo, vibrando, pues se expande completamente a mi alrededor, ¿sí? Y ahí vemos como desde el corazón, y acá también está muy relacionado al cuerpo energético, a nuestros chakras, a nuestro cuerpo energético, porque esta energía que se expande desde el corazón, que va a activar el chakra cardíaco, activa el chakra corona y el chakra estrella del alma, que está unos centímetros arriba de la cabeza. Y es cuando estamos en ese estado de coherencia, es donde también abrimos y activamos estos chakras superiores, y es donde nos abrimos a recibir la intuición, la guía de lo que sería como nuestros guías, nuestro maestro, o esa parte espiritual o más elevada, como la querramos llamar. Es como que si toda esa información del campo cuántico disponible para mí ingresa a la conciencia, ingresa en este aquí y ahora. Por eso la importancia de vibrar en ese estado de coherencia cardíaca para activar también la intuición y no el instinto de supervivencia. Cuando estoy ante el estrés, el miedo, una preocupación, voy a estar activando más que nada el instinto de supervivencia, lo que en esa psiquis y en esa memoria esté ya guardado y aprendido ciertos mecanismos de reacción, que la mayoría de las veces tiene que ver con el sistema de lucha-huida. Me defiendo, ataco, evado, me escondo, me huyo de la situación, ¿no? Pero cuando logro estar en ese estado de coherencia cardíaca, es cuando activo la intuición, también la creatividad y toda esta guía que empieza como a descargarse en mi conciencia, en este cuerpo, en estas células. Y es donde de alguna manera también conectamos con ese campo cuántico y con la comunicación con el todo. Empezamos a formar parte de ese todo, empiezo a integrarme en ese estado de comunión, de comunicación con la totalidad, con el todo lo que es del cual formamos parte. Este campo electromagnético está totalmente influenciado en forma directa por lo que es el estado emocional. Entonces, cuando estamos ante las quejas, las críticas, estamos sintiendo miedo, preocupación, envidia, celos, juzgamos, estamos en el estado
más bien negativo hacia nosotros, hacia los demás, hacia una situación, todo eso es como que ese campo pues no va a ser armónico, ¿sí? Se desordena toda esa frecuencia. En cambio, cuando podemos manejar esos estados emocionales conscientemente, y en lugar de criticar o quejarnos, aceptamos, bendecimos, agradecemos, pedimos disculpas, nos perdonamos, agradecemos. El estado de gratitud es uno de los principales para activar esta coherencia cardíaca, el estado de amor, de compasión, de gratitud, ¿sí? Cuando conectamos entonces con ese amor hacia mí, hacia otras personas, así sea que esté viviendo una experiencia, así sea que, así sea que esté viviendo una experiencia real donde sienta gratitud, amor, o me la imagine. Recordemos que la imaginación tiene poder sobre nosotros y cuando lo estoy imaginando y me lo permito sentir, este campo electromagnético también se ordena a esa frecuencia, ¿sí? Siempre que elijamos pensamientos o sentimientos más bien positivos hacia nosotros, hacia las situaciones, hacia los demás, estamos permitiendo crear ese campo de coherencia cardíaca, ¿sí? Y la respiración, recuerden que la respiración en 5 segundos, pero un estado emocional inmediatamente hace que la respiración cambie. Ante un estrés, un miedo, una preocupación, la respiración empieza a ser más rápida, más superficial, ¿sí? El corazón ya late diferente, ¿sí? En cambio, si yo a través de la respiración consciente, porque la respiración por un lado es automática, es regida por parte de mi sistema nervioso autónomo, que lo regula, no le tengo que decir a mi cuerpo respira, bombea, sangre, corazón late, todo eso lo hacemos automáticamente gracias a Dios, pero también a la respiración yo puedo modificarla con conciencia, yo puedo decir, bueno, ahora viene alarma despacio o más rápido y lo podemos hacer. Entonces, ese recurso de la respiración, cuando algo está sucediendo en mi psiquis, cuando algo está pasando alrededor mío, que estoy saliendo de mi eje, la respiración me vuelve a anclar, la respiración me vuelve a traer a este estado y puedo seleccionar esto de buscar un recuerdo o imaginar una situación que me permita conectar más con la gratitud, la compasión, el amor, ¿sí? Para que ese corazón pueda volver a latir en lo que es su latido de coherencia cardíaca. Ese campo electromagnético se expande muchísimo en emociones positivas, en emociones constructivas, y se debilita, se hace muy pequeño, muy delgadito ante el miedo, la preocupación, el odio o emociones de bajas frecuencias.